Vamos a empezar con el tema 2. Este tema, como les decía la última clase, incluye la totalidad de lo que son los fundamentos de química inorgánica. Ahí nos dice número de oxidación, compuestos inorgánicos, todo lo que ya vieron, lo fueron viendo, digamos, a lo largo de las clases de problema en las primeras series: óxidos, ácidos, hidróxidos, oxoácidos, hidruros, sales binarias, sales ternarias. Con sales ternarias nos referimos obviamente a oxosales. Mol, todo en la parte de estequiometría. Todo esto ya lo vieron en las primeras 3 series de lo que es la parte de problemas, y es por eso que en esos puntos yo no me voy a detener. Lo que vamos a hacer hoy es precisamente ver la parte que nos faltaría para completar este tema 2, que sería todo lo referente a minerales, cristales, tipos, formación y el análisis cuantitativo inorgánico que yo puedo hacer sobre esos minerales. Entonces, todo lo que sería la primera parte, les pongo la filmina para que no quede ningún tipo de dudas. Todo lo que es la primera parte de formulación, nomenclatura y ecuaciones de formación de compuestos inorgánicos que ya vieron en la serie 1 y en la serie 2, son contenidos que entran acá, en este tema de teoría, a través de lo que dice el programa. Lo mismo con todos los conceptos estequiométricos que ustedes vieron, que las profes les explicaron y que tienen dentro de los fundamentos teóricos de la guía de lo que sería la serie 3. Entonces, cualquiera de estos puntos pueden ser tomados sin ningún tipo de problema en el final. A pesar de que el final es teórico, todo esto entra dentro de lo que es el programa de la teoría. Por eso es que aquellos que accedan al final, una vez regularizada la asignatura, si les llega a tocar alguno de estos puntos, tranquilamente se les puede pedir en el examen final que realicen la ecuación de obtención de un óxido, que realicen la ecuación de obtención de una sal y que expliquen por qué es un óxido, por qué es un hidróxido, o cualquiera de los conceptos estequiométricos que ya estuvieron manejando, como qué es un mol, número de Avogadro, cuáles son las relaciones estequiométricas y cómo pueden aplicarse tanto a una fórmula como a una ecuación. Obviamente, la parte que yo no les voy a tomar en el final teórico son los ejercicios. No les voy a hacer resolver un problema de estequiometría, pero sí todo lo que forma parte del fundamento teórico, que insisto, lo tienen perfectamente explicado en la introducción de la guía. Cualquiera de esos conceptos y su aplicación se las puedo preguntar en el examen final. Porque después llegamos al examen final y toda esta parte no la saben porque creen que forma parte del práctico. En realidad, forma parte de las dos partes, valga la redundancia, de la asignatura, tanto de la parte práctica como de la parte teórica. Bien. Vamos entonces a lo que nos faltaría para completar este tema 2, que es la parte de minerales y cristales. Obviamente yo lo que voy a hacer es un paneo general, por qué son, qué características tiene, qué procedimientos puedo hacer para ver las características del cristal o del mineral, como alguno de los tantos, los más importantes, procesos en los cuales yo puedo cuantificar ese mineral o ese cristal, pero todo esto lo van a ver más que profundo en lo que es geología. Entonces nosotros acá simplemente vamos a hacer un paneo general por las cuestiones más importantes. Todo el resto lo van a ver en detalle en geología. Cuando hablamos de mineral, al mineral se lo define como un sólido homogéneo que tiene una composición química determinada. No quiere decir que esté determinada, no quiere decir que sea fija,
el mineral puede cambiar en cuanto a la cantidad de lo que se supone de las sustancias que la están formando puede llegar a tener. Y sí, lo que tiene es una disposición atómica ordenada. Es decir, que los cristales, al igual que ya lo vimos para sólidos, lo que van a formar o lo que van a poseer es una estructura ordenada, ya sea en forma de cristales o no. Ahí tienen dos ejemplos, como es el cuarzo, que se lo conoce vulgarmente como cuarzo, pero lo que es inorgánicamente es el dióxido de silicio, y lo mismo con la dolomita, que en realidad es una sal de carbonatos que puede contener calcio, él siempre está, pero después puede tener magnesio, hierro o manganeso. Entonces, cuando hablamos de mineral, hablamos de toda sustancia inorgánica que se origina por los procesos naturales dentro, obviamente, de la corteza terrestre, que va a poseer propiedades físicas constantes y, como les dice ahí, una composición química definida. Dentro de lo que son esos minerales, nosotros tenemos, dentro de lo que sería su estudio, digamos, o cómo se forma, los elementos químicos que están formando parte del mineral. Hablamos de mineral cuando tenemos el conjunto de esos elementos químicos formando parte, y si tenemos estructuras más grandes, es decir, cada mineral a su vez puede formar lo que definimos como rocas. Los feldespatos constituyen las rocas que corresponden a un sistema ternario de diferentes mezclas de minerales, de 3 minerales distintos, por eso hablamos de ternarios. Todos esos minerales contienen al silicio y después, como metales, aparece también en su constitución el aluminio. Lo que puede variar dentro de los 3 minerales que forman esas rocas son los metales que están acompañando a ese aluminio y a ese silicio dentro de la estructura del mineral. Después tenemos diferentes tipos de piedras o rocas que, insisto, van a diferenciarse en qué los componen o cuáles son los minerales que están presentes dentro de la estructura de esa roca. Uno, digamos, que ustedes conocen o que se encontrarían familiarizados o que lo escuchan, digamos, con más, con más popularidad, sería el granito, que también se conoce como piedra berroqueña, que esencialmente está formada por cuarzo, feldespato y mica. Ese granito, por lo general, como ya lo saben, constituye o se ocupa en realidad en recubrimiento de edificios, de monumentos, en mesadas, ¿sí? El granito pulido es altamente durable y es agradable a la vista, por eso ese granito pulido forma parte de muchas mesadas, por ejemplo, de cocina, e inclusive se los puede utilizar en pisos. Entonces, elementos químicos son los átomos que están formando parte de lo que denominamos el mineral, que sería precisamente, como lo definimos antes, el sólido homogéneo, y a su vez la mezcla de minerales puede dar lugar a lo que se conoce como roca. Es lo que tienen detallado o representado en este cuadrito. ¿Dónde puedo encontrar esos minerales? Primeramente, obviamente, en el suelo. El suelo es un material que se produce, como les dice ahí, por los efectos de la meteorización, acción de las plantas y animales. El suelo, lo que sería el componente de suelo,
tenemos minerales en mayor parte, después podemos llegar a tener agua si el suelo es aire si el suelo es poroso, agua y después materiales orgánicos que va a ser lo que constituya precisamente la parte de la flora que se encuentra en esos suelos. Todo suelo es una mezcla de minerales y restos inorgánicos que obviamente va a estar influenciado por el clima y el medio biológico que los rodea. Como tienen acá a la derecha, lo que se hace en el suelo es una clasificación denominada horizontes, donde cada uno de ellos contiene los nutrientes y es el sostén que necesitan las plantas al contener la cantidad justa de aire y agua para el desarrollo. Todo lo que sería el conjunto de esos horizontes que ustedes tienen ahí, cada uno detallado en qué constan el horizonte O, el A, el B y el C, todo ese conjunto de horizontes forman el perfil del suelo. Y entonces, los suelos en diferentes lugares van a tener un perfil característico y de esa forma puedo reconocer de dónde proviene o qué características, qué ventajas puede tener ese suelo. Vamos ahora sí de lleno a lo que sería la clasificación de esos minerales. Dentro de la clasificación, nosotros, o mejor dicho, los vamos a clasificar de acuerdo a los contenidos sobresalientes que tengan de alguna especie química. Por eso, en primer lugar, tenemos ahí los silicatos. Como ya lo vimos cuando vimos tabla periódica, yo les dije que el silicio es el elemento más abundante en la corteza terrestre y en ese momento les dije que formaba parte de las arenas y de las rocas en forma de cuarzo. Entonces, obviamente, que los silicatos van a ser los predominantes en cuanto a minerales. Como hablábamos hace un rato, tenemos el cuarzo, el feldespato, tenemos la mica y tenemos el odino. El cuarzo es característico de las rocas graníticas, es decir, de las rocas que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Tiene una alta dureza y puede presentar diferentes colores. No solo el blanco que estamos acostumbrados a ver las arenas o marrón, sino que también ese cuarzo puede presentarse en color azul, verde, rosa, etc. En cuanto al feldespato, es un mineral abundante también, al igual que el cuarzo, que forma parte del granito, que era lo que estábamos hablando en su dato. También puede presentar diferentes colores, pero ya van a ser colores claros y su dureza es un poquito menor a la del cuarzo. En cuanto a la mica, las micas con agua se alteran, es decir, al colocarle agua se convierten en arcilla. La más conocida es la mica blanca y la mica negra. Obviamente su dureza es mucho menor a la de los dos anteriores y por lo general esas micas se exfolian en láminas, es decir, se presentan de esa manera. Finalmente, lo divino es abundante en lo que es la corteza y rocas volcánicas, ¿sí? Tiene un color verde oliva y su dureza es intermedia entre lo que sería el cuarzo y el feldespato. Cada uno de los minerales, como ya dijimos al principio, los minerales tienen un orden específico de esos átomos. Cada uno de estos minerales puede tener diferentes estructuras cristalinas, es decir, la forma en que los átomos se encuentran dentro del mineral. Ahí tienen representados los más
comunes o las estructuras más diversas que tenemos dentro de los silicatos, la forma en la cual se encuentran los átomos principalmente de silicio y de oxígeno. Y como ya les dije, este cuarzo puede estar acompañado de elementos metálicos como el aluminio, el hierro, el magnesio o el calcio. Hablamos de silicatos porque obviamente son sales provenientes del ácido silícico. Cuando tienen alto contenido de aluminio, se denominan aluminosilicatos. Y por lo general, la base de cualquier cuarzo, que es el dióxido de silicio, tiene esta forma. El átomo de silicio representado en amarillo se encuentra unido a 4 oxígenos dispuestos hacia los vértices de un tetraedro regular. Esa es la forma cristalina que posee el cuarzo. La otra clasificación, obviamente, es en minerales que no contienen silicatos, por eso la clasificación es sencilla, silicatos y no silicatos. Dentro de estos minerales que no contienen silicio como no metal abundante, tenemos los denominados elementos nativos, los óxidos, los sulfuros, los carbonatos y los haluros, que es la lista que tienen ahí. Dentro de lo que son los elementos nativos, digamos que vamos a incluir el oro, la plata, el cobre, el azufre, que yo los puedo encontrar en la naturaleza como minerales, al estado puro. En el caso de los óxidos, ya lo sabemos, son combinaciones del oxígeno con elementos metálicos y no metálicos. Uno de los ejemplos, digamos, de lo que tenemos dentro de óxido a nivel biológico, por ejemplo, serían los hematíes, es decir, los glóbulos rojos, que contienen al hierro dentro de su constitución. Después, obviamente, los sulfuros y los sulfatos. En el caso de los sulfuros, tenemos azufre con un metal, y dentro de los sulfatos tenemos al azufre con el oxígeno, porque acuérdense que sulfato es un oxoanión junto con un metal. O sea que tanto en sulfuros como en sulfatos tenemos al azufre siempre unido a un metal. Ejemplos de sulfuro es la glenda, que posee zinc como metal constituyente, o el cinabrio, que posee mercurio como metal constituyente. Dentro de los sulfatos tenemos, por ejemplo, el yeso. El sulfato de calcio, que es uno de los componentes del yeso, está presente o es el ejemplo, digamos, típico de esos sulfatos. Dentro de los carbonatos, obviamente acá tenemos al carbono junto con el oxígeno, unido de nuevo a un metal. Tenemos a la calcita o al carbonato cálcico. Y finalmente, dentro de los haluros, que también ya lo vieron en la serie de problemas, tenemos por lo general al cloro y al flúor combinados con un metal. Entonces de ahí surgen diferentes metales, como por ejemplo el cloruro de sodio, la sal de mesa, la fluorita, el cloruro de potasio. Hay un montón de minerales derivados de estos haluros. Ahí tienen precisamente un poquito de lo que les estaba hablando, ¿sí? Como elementos nativos, sulfuros, haluros, óxidos e hidróxidos. La magnetita también es uno muy, muy abundante dentro de los óxidos. Carbonatos, sulfatos, también tenemos aquellos que están constituidos por fósforo, arsénico o vanadio, por ejemplo la apatita. Y finalmente, ejemplos de silicatos. Fíjense que esta clasificación es química estructural, obviamente, porque nos basamos en en la forma en la cual están compuestos o qué elementos están presentes dentro del mineral. Y acá tienen diferentes características acerca
cerca de cada uno de los ejemplos que estuvimos analizando en la primera tabla y estuvimos hablando hasta ahora. Dentro de los elementos nativos le puse el oro, dentro de los sulfuros la pilita, dentro de los haluros la halita y dentro de los óxidos, obviamente, el cuarzo. Acá tienen a la calcita dentro de los carbonatos, al yeso dentro de los sulfatos, a la apatita dentro de los fosfatos y al feldespato como representación de los silicatos. Cada uno de las características que ustedes tienen acá define obviamente a las propiedades físicas y químicas que tiene ese mineral. Tienen la fórmula química, tienen la dureza, que ahora ya la vamos a ver en detalle, densidad, los colores que pueden presentar, el color de la raya, el brillo y el sistema cristalino en el cual aparecen, por lo general, representados esos minerales. Todo esto obviamente no lo tienen que estudiar así en detalle, pero sí al momento de que hablen de minerales en el final, por lo menos tienen que tener algún ejemplo de cada una de las clasificaciones para poder entonces avalar la información. Tenemos dentro de lo que son las características, vamos a ver nada más que las principales características, ¿sí? El origen natural, la parte de fundamento inorgánico, la composición química, el tema de sólidos u homogéneos y cristales, ¿sí? Que como les decía al principio, la mayoría son cristales, es decir, presentan una red cristalina, pero hay algunos minerales que son amorfos. Amorfos quiere decir que precisamente no tienen una estructura espacial determinada, que los átomos que están presentes dentro del cristal no tienen una estructura rígida como sí pasa en lo que son los cristales. Dentro de esas características, obviamente vamos a ver en primer lugar todo lo que son las propiedades físicas. Dentro de ellas vamos a ver la morfología, la dureza, vamos a hablar de la exfoliación, del brillo, el color y después vamos a ver algunas otras que pueden llegar a ser de importancia o nos puede ayudar para definir a las características de estos metales. Estas propiedades físicas obviamente es una forma que uno tiene de poder caracterizar a un mineral con solo verlo, ¿sí? Sin tener que ahondar en algún tratamiento más complicado o que requiere muchos aparatos. En base a estas propiedades físicas que las puedo hacer de forma sencilla, puedo entonces caracterizar alguno de los minerales. Vamos a empezar con la morfología. La morfología obviamente hace referencia a que el mineral siempre cristaliza en un mismo sistema cristalino, si es que es un cristal, como yo les decía antes, si es el dióxido de silicio, siempre la disposición de los átomos va a ser a través de un tetraedro regular. Y obviamente ese sistema cristalino que no se modifica es consecuencia de la ordenación interna de las partículas que está formando ese átomo. Hablamos de partículas en forma general porque como ya lo vimos, yo puedo tener diferentes elementos o inclusive compuestos formando parte de un mismo sistema. Esas redes espaciales siempre son geométricamente regulares y simétricas. En el caso de lo que sería, por ejemplo, el cloruro de sodio, los átomos de cloro y de sodio tienen un sistema cúbico, es decir, como ya lo vimos en la teoría en temas anteriores, cada uno de los átomos de sodio y de cloro se alinean de forma tal de formar un cubo tridimensional, mientras que, como hablábamos recién del cuarzo, es un sistema hexagonal. Aquellos minerales que no tienen una morfología a través de un sistema característico, cristalino característico, es lo que denominamos
minerales amorfos. Es decir, de nuevo, no poseen una estructura cristalina, sino que los átomos se denominan, si lo quieren ver, al azar o en forma desordenada. Esto es lo que les decía hace un rato, ¿sí? El cloruro de sodio, que como lo habíamos visto en teoría, lo que hace es generar un cubo a través de ese ordenamiento de los átomos de sodio y de cloro, mientras que en el caso del dióxido de silicio, ese tetraedro regular lo que forma es una estructura o se encuentra incluido dentro de este sistema hexagonal. Fíjense que cada uno de los triangulitos que ustedes tienen ahí es el tetraedro regular que hablábamos, se disponían los átomos de silicio y oxígeno y entre ellos lo que hace es formar un hexágono. Por eso hablamos de sistema hexagonal. Hay 6 tipos de sistemas, digamos, cristalinos que se describen mediante sus ejes cristalográficos. Ahí ustedes tienen ejemplos de cada uno, ¿sí? Tenemos el cúbico, el tetragonal, el ortorrómbico, el romboédrico, el monocíclico, el tricíclico y finalmente el hexagonal. Según los elementos de simetría que cada sustancia que forma parte del mineral tiene a través de los ejes, el análisis de los ejes, los planos y del centro de simetría, es que salen estos sistemas cristalinos y lo que denominamos en definitiva red cristalina. Otra de las características morfológicas es el hábito. El hábito es lo que nosotros vemos a simple vista, es decir, es el aspecto que yo veo al mineral y que obviamente no tiene ningún tipo de relación con la estructura atómica porque yo lo estoy viendo con mis ojos, no lo estoy viendo a través de un microscopio para poder saber qué es lo que contiene ese mineral. Siempre los tipos de hábitos de agregados cristalinos pueden ser, como tienen ahí, fibroso, estalactítico, granular, radial, prismático, es decir, es la forma que yo veo que posee el cristal a simple vista. En cuanto a la dureza, que obviamente es la medida que opone, es la resistencia, perdón, que opone el mineral a la deformación, se establece una escala cualitativa de dureza, que es lo que se denomina escala de Mohs. Esa escala va del 1 al 10, por eso en la tablita que ustedes tienen todos los ejemplos, en dureza van a ver cuanto más obviamente se acerque al 10, más duro va a ser el mineral, cuanto más cercano esté de 1, más blando va a ser el mineral. Un mineral de poca dureza, de una dureza 1 o 2, sencillamente puede ser rayado con la uña del dedo, ¿sí? No necesito aplicar mayor fuerza o tener algo que sea más fuerte que la uña del dedo. En el caso de que ese mineral se acerque a una escala de 10, es extremadamente duro y es ese mineral inclusive el que puede rayar a el resto de los minerales que existen. Esa dureza, como les dice ahí, depende de la composición química y de la disposición, obviamente, que los átomos tengan dentro del metal. Cuanto mayor sean las fuerzas del enlace, mayor va a ser la dureza del metal. Lo que tienen ahí como ejemplo es el diamante y el grafito, que son alótropos del carbono, es decir, son dos estructuras que están formadas por carbono puro
En el caso del diamante, tiene una dureza de 10. El diamante es el mineral de mayor dureza que se conoce. Este diamante tiene, los átomos de carbono en el diamante se encuentran en forma tridimensional. También cada átomo de carbono se encuentra rodeado de otros 4 átomos de carbono y cada uno se encuentra en los vértices de un tetraedro, o sea que tiene una estructura muy similar o muy parecida al dióxido de silicio. Solo que acá los 4 átomos que yo veo en los vértices del tetraedro son carbonos como el átomo central. Este diamante, precisamente por esta disposición cristalina, es lo que le confiere la gran dureza y es lo que hace que tenga un punto de fusión mucho mayor, o sea, más de 3000 grados Celsius. En el caso del grafito, ¿sí? El grafito es un metal blando, es un mineral blando, también se encuentra formado íntegramente por carbono, pero en este caso los átomos de carbono se encuentran unidos a 3 más formando un hexaedro, ¿sí? Se encuentran en forma de hexágono. Cada punta, obviamente, de ese hexágono es un átomo. Acá tengo un átomo de carbono, un átomo de carbono, átomo de carbono, átomo de carbono y átomo de carbono. Cada uno de ellos se encuentra unido a su vez a otros 2 átomos de carbono que van a ser los que formen parte de ese, obviamente, de seguir siendo el hexaedro. Este grafito o el grafito, al tener esa disposición espacial, se encuentra dispuesto en láminas, ¿sí? Estas láminas lo que le confiere al grafito, por ejemplo, en cuanto a la industria, es estas láminas pueden deslizarse unas con otras, por lo cual lo hace un excelente lubricante, y el hecho de que cada átomo de carbono se encuentre unido a 3 átomos de carbono más y no a 4, hace que ese carbono tenga un par, uno de sus orbitales P con electrones libres, y es por eso que el grafito es capaz de conducir la corriente eléctrica a pesar de estar formado por un no metal, lo que el diamante, por ejemplo, no puede. Pero esta estructura de láminas hexagonales que tiene el grafito hace que obviamente yo lo pueda partir sin ningún tipo de problema. Obviamente que al diamante la mayoría lo conoce y al grafito también. El grafito en definitiva es lo que viene dentro de los portaminas, es decir, dentro de los lápices. Esa barra, que es la que me permite a mí escribir, es precisamente el grafito. Y como la mayoría lo comprueba, yo al apretar el lápiz o al apretar una mina de un portamina, no tengo que hacer prácticamente nada de fuerza para que se parta. Otra de las variedades alotrópicas que tiene el carbono, que se conoció en los últimos años, todavía se siguen eh, sacando estudios al respecto, es el grafeno, que hasta donde se sabe todavía es muy similar al grafito, pero tiene muchas más capas dentro de su estructura montadas y lo que le confiere características diferentes al diamante y diferentes al grafito. Acá tienen ejemplos de la escala que estábamos hablando, de la escala de dureza, desde el 1 al 10. Precisamente cuánta fuerza yo necesito o cómo puedo rayar a ese mineral de acuerdo a esa dureza. Como yo les decía, los que están más cerca del 1 del 2, directamente con la uña. Los que están en el medio, lo puedo hacer con un cuchillo o con un trozo de vidrio. Y finalmente los que se encuentran a mayor escala, los puedo rayar con un trozo de vidrio y al hacerlo con acero despides chispas. ¿Sí? Cada vez necesito un elemento mucho más resistente
y obviamente necesito aplicar mayor fuerza para provocar esta raya dentro de lo que es el mineral. Ahí tienen representados precisamente los ejemplos que veíamos dentro de lo que los minerales de dureza, para que los vayan conociendo. Otra de las propiedades físicas es el brillo. El brillo obviamente es la capacidad que tiene un material de reflejar la luz. En este caso, como estamos hablando de minerales, es la capacidad que tiene el mineral de reflejar la luz. Existen dos tipos de brillo, que son el brillo metálico, ese brillo no transmite la luz, y el brillo no metálico, que a su vez ese brillo no metálico puede ser vitrio, sedoso, mate, es decir, ustedes acá tienen toda la clasificación dentro de lo que serían los brillos no metálicos. En cuanto a lo que es el brillo metálico, son aquellos minerales que obviamente reflejan toda la luz que reciben. Por lo general, el brillo metálico lo suelen poseer aquellos metales nativos, es decir, el oro, la plata, etcétera, cuando obviamente no se encuentran oxidados. Los sulfuros, óxidos de metales de transición. Esos son los que van a tener brillos metálicos. En el caso del brillo submetálico, reflejan una pequeña parte de la luz que reciben, son opacos y por lo general entre este grupo se encuentran los grafitos, algunos sulfuros y algunos óxidos. Finalmente, lo que sería el brillo no metálico, obviamente dentro de los que poseen un brillo no metálico son los que transmiten la mayor, son los que transmiten la luz en mayor o menor medida. Presentan una serie de términos, que son la clasificación que nosotros tenemos acá, para poder definir, en definitiva, o acercarnos más a lo que sería cuál de los brillos no metálicos cada uno de los minerales exhibe. En el caso del vitrio, fíjense los ejemplos que ustedes tienen acá. Este brillo no metálico vitrio por lo general lo poseen los minerales compuestos por oxoácidos, por oxoaniones, perdón. En el caso de el resinoso, tenemos a cualquiera de los tipos de resina que se conocen. Dentro de los grasos, que son grasosos al tacto, tenemos al cuarzo también como representante. Pueden ser oleosos. Dentro de los oleosos tenemos al olivino, nacarado perlado, ceroso, mate y adamantino. Ahí tienen ejemplos de cada uno de esos tipos de minerales. En el caso del nacarado perlado tenemos a la mica y al yeso. En el caso del resinoso tenemos minerales de azufre. En el sedoso tenemos al yeso fibroso. Y en lo que sería el mate tenemos, por ejemplo, a las calcitas. La otra característica o propiedad física es la exfoliación y la fractura. Como les dice ahí, la exfoliación es la propiedad que tienen ciertos minerales de partirse en determinadas direcciones. La exfoliación puede ser en una dirección, a lo que llamamos laminar, en dos direcciones, primática o tabular, y más de dos, ya entramos en otra serie de clasificaciones, donde ahí tienen algunos de los ejemplos. Por lo general, esta propiedad, o sea, la exfoliación, está fuertemente influenciada por lo que es la estructura del mineral y obviamente por los tipos de enlaces químicos que están presentes dentro de ese mineral. Los grados de exfoliación que podemos llegar a encontrar para los minerales es a través de perfecto,
negrito, bueno, claro, no claro o malo. Esa sería la clasificación dentro de lo que son dentro de lo que es la exfoliación. En el caso de la fractura es la respuesta, como les dice ahí, de ciertos minerales que se someten a presión. Esa presión lo que hace es partir al mineral y según las secciones irregulares en las cuales ese mineral se parta, tenemos entonces los diferentes grados de fractura. En este caso, ahí por ejemplo tienen el golpe a través de un martillo, entonces todas las piezas, que a eso es lo que llamamos secciones, todas las piezas que vaya a desprender ese mineral a partir de haber aplicado la presión, en este caso mediante un golpe, es lo que va a definir el grado de fractura que tiene el mineral. Algunos minerales se rompen en planos lisos, algunos se rompen en diferentes planos y es lo que me permite entonces poder caracterizar a ciertos minerales. Dentro de lo que es el color, los vamos a clasificar en dos. Minerales idiocromáticos, que como les dice ahí, tienen un color característico que está directamente relacionado con la composición del mineral. Entonces, en el caso de la magnetita es negro, en el caso de la hematita es rojo, obviamente en el caso de la hematita es rojo por el hierro que está presente dentro del el mineral. La epidorita, la clorita, el lápiz, el azulí, el turquesa, la malaquita y el cobre nativo. Obviamente todos estos colores están íntimamente relacionados con los átomos que están formando parte de ese mineral. Como les decía, en el caso de la hematita, el rojo por presentar el hierro. En el caso del turquesa o del lápiz lazulí, por lo general contienen algún tipo de cobre. En el caso de los que contienen aluminio, van a producir colores claros y obviamente en el caso del cobre nativo es cobrizo o digamos un color rojo amarronado precisamente por el cobre presente. Los otros minerales que podemos llegar a tener son los minerales denominados halocromáticos, que acá sí, el rango de color que van a presentar esos minerales va a depender de las impurezas. En el caso de los anteriores, en el caso de los idiocromáticos, el color se basaba en la composición del mineral. En el caso de los halocromáticos, el color está basado en la impureza que contiene ese mineral. Entonces, tenemos dentro de los ejemplos, como les dice ahí, el feldspato, que por lo general tiene un color incoloro o blanco, así se debiese presentar, pero puede llegar a tener un color hasta rojo o inclusive verde intenso, de acuerdo a las impurezas que pueda estar acompañando a ese mineral. Ahí tienen ejemplos de los minerales, las fotitos para que reconozcan. Otra propiedad es el color de la raya o de la huella. Este color es el que genera el mineral pulverizado y extendido sobre una placa de porcelana. Por eso tienen acá la fotito, es decir, es el mineral cuando precisamente lo reduje a polvo y lo que hace, por eso color de la raya, lo que hago es trazar una línea con ese mineral pulverizado sobre la superficie blanca para poder determinar sin ningún tipo de dudas cuál es el color que exhibe. Como les dice ahí, ese color de la raya o ese color de la huella es
único para cada especie mineral y obviamente a partir de él puedo definir o puedo estar más cerca de identificar cuál es el mineral. Dentro de la densidad o el peso específico, que como ya lo vimos en las primeras, en el tema 1, la densidad era la relación de masa sobre volumen. En este caso, como estamos hablando de mineral, es la relación de la masa del mineral por unidad de volumen que ocupe ese mineral o que contenga ese mineral. La clasificación en cuanto al valor hace que tenga 4 niveles de densidad diferentes. Ahí tienen de nuevo los minerales que estamos hablando, cuáles pueden ser ejemplos de cada una de las densidades o de cada una de las clasificaciones que vimos antes. Finalmente, dentro de lo que es el análisis cuantitativo inorgánico, vamos a ver unos poquitos, ¿sí? Obviamente, estas son técnicas para evaluar las propiedades físicas, como la dureza, el peso, las propiedades ópticas. Tengo técnicas para evaluar la composición química del metal, del mineral, perdón, es decir, poder determinar cuáles son las sustancias que están formando parte de ese mineral. Y, como les dice acá, a partir del siglo XIX, tenemos la cristalografía que precisamente me permite determinar las caras cristalinas que tiene el mineral. ¿Cómo se hace o cuál sería el fundamento de esa cristalografía que me permite a mí entonces poder tener una noción de lo que sería la estructura cristalina, la relación entre la morfología y la composición química que va a tener ese mineral? Es a través de lo que se denomina difracción de rayos X. Ustedes tienen un tubo acá que emite el haz de rayos. Este haz de rayos pasa a través de, se me fue la palabra, pasa a través de una ventana que lo que hace es enfocar el rayo directamente sobre el cristal que estamos analizando. De acuerdo a cómo dispersa ese rayo, por eso les habla de patrones de difracción, de acuerdo a cómo ese rayo vaya siendo dispersado a medida que el haz pasa por la estructura del cristal, es lo que me permite determinar el patrón de dispersión y poder de esa manera eh, llegar a caracterizar el mineral. Bien, todo esto es pura y exclusivamente teoría. Obviamente, de lo que me interesa de este tema es que puedan hablar sobre las diferentes propiedades, la dureza, la morfología, la exfoliación, etcétera, qué son y cómo logro llegar a ella, o qué debo hacer precisamente para determinarlas. Y ya les digo, al momento del final, que al hablar de, por ejemplo, minerales cuyo color es acromático, bueno, que me den algún tipo de ejemplo. No es necesario que se estudien absolutamente toda la información cuantitativa que están ahí en las filminas. Eso es simplemente a modo de que ya vayan conociendo algo y al momento en que esto lo estudien con mayor profundidad, tengan una base para poder entender de qué están hablando. Preguntas. Bien, entonces con esto finalizamos lo que sería toda la información del tema 2. Vuelvo a lo mismo. Para completar este tema tienen que ir a la serie 1, a la serie 2 y a la serie 3 de la parte de problemas. No solo lo que es la parte teórica, sino también obviamente la aplicación
En el caso de formulación, nomenclatura. Eso ya lo hablamos la semana pasada o me lo preguntaron el lunes, creo. Lo que entra para el parcial son las guías 1 y 2 de problemas. Son 6 guías de problemas, entonces van a entrar 2 por cada parcial. En este caso va a ser la 1 y 2, después va a ser la 3 y la 4 y finalmente la 5 y la 6. Esa información la tienen en el aula, Agostina. Vayan y acostúmbrense a leer la información que uno les coloca en el aula. El cómo, el cuándo, perdón, ya lo tienen desde el día 1 en el aula. Lo que sí voy a colocarles en el transcurso de la semana que viene es el cómo. Se les va a habilitar la parte de pestañas que dice exámenes parciales y ahí van a tener todas las condiciones. La cantidad de preguntas, cómo se va a puntuar y qué se va a considerar en cada uno de los puntos. Todas las condiciones que van a tener que cumplir para tener ese parcial aprobado. Pero eso esa información se las voy a colocar recién la semana que viene, teniendo en cuenta de que el parcial es el 14.